Y eso me llevaría a la pregunta que le quiero hacer a los que estamos en esta mesa de diálogo. Y la primera pregunta sería: el consumo, la enajenación inconsciente que cada sujeto tiene al consumo, es decir, que ni siquiera piensa racionalmente en lo que consume, sino consume por necesidad, ¿cuándo consideran ustedes llega a su expresión masiva histórica, ¿no? Y cedo la palabra aquí a Gary. Ok, pues bueno, me gustaría abordar esta pregunta, ¿no? Digamos, desde creo que hay diferentes maneras de apreciarlo, y en Shulhan me parece que como tal es bastante distópica, ¿no? Quizá esta visión es más como hacia el pesimismo y demás, y me considero también bastante afín con estas, ¿no? Pero creo que también habría otras maneras de ver varios temas que se plantean ahí, incluso por ejemplo con Lipovetsky, ¿no? Y pensar como que tanto esto nos puede llevar, o aparentemente pues confronta incluso los problemas como con la felicidad, ¿no? Entonces sí me parecería bastante interesante porque el consumo, ¿no? Parece prometernos felicidad, y entonces parece que en esa idea de que nos promete felicidad, por lo menos para algunas personas parece que ese anhelo, ¿no? en lo que llega el consumo, quizá ese afán me está dando como un cierto sentido, ¿no? Desgraciadamente creo que ahí el gran problema es llegar al objeto como tal, y ahí se cae como todo el teatro, todo el escenario, ¿no? del teatro que estaba atrás, y encontrar que eso que pensaba muchas veces no es la felicidad. Se rompe como toda esta cuestión, ¿no? Y creo que muchas veces eso es lo que puede llevar a esta depresión que es a la que nos habla Shulhan, ¿no? O sea, el darnos cuenta, y en ese darnos cuenta pues puede significar o caer en infinidad de situaciones, ¿no? Quizá también podríamos pensarlo de una manera positiva, quizá sería el darnos cuenta que el consumo no es ni nos llevará nunca a la felicidad, y en ese momento comenzar a desarrollar prácticas para intentar llegar a ella de otras maneras, ¿no? O sea, el consumo como este punto drástico negativo, o también quizá como un medio que nos podría hacer reconsiderar las cosas, ¿no? Me parece que está ahí eso. Amanda. Sí. Pues en mi caso, pensando en la pregunta de si hemos llegado o no a la máxima expresión histórica del consumo, pues yo podría decir que no, porque también hay que pensar como que qué cosa es el tope o el máximo de algo. Esa sería la primera incógnita para mí, porque, y dos, de qué manera se interpreta este final, o sea, porque creo que la finitud está relacionada, bueno, como que se puede entender a un nivel macro, pero también a un nivel micro. Yo creo que cada persona pues tiene un tope, pero pensando en la pregunta a nivel global, social, pues me parece que no hemos llegado al tope de lo que una persona puede llegar a consumir, o de lo que una sociedad puede empezar a consumir, y a la misma vez considero de que es difícil de que en algún momento podamos llegar a eso, llegar a saber cuándo va a ser el tope. El tope para mí sería ya la extinción total de la raza humana, ya nos morimos, pues entonces pues ya, pues ya, o sea, ya, pues se acabó. No obstante, sí pienso que lo interesante es las diferencias que puede haber en dependencia del periodo histórico o social en que nos encontremos del consumo. Porque no sé, si pensamos en el trueque, en la antigüedad, podría entenderse como una manera de consumo, pero no es la misma manera de consumo que se establece, no sé, desde la modernidad, y que Marx pues desarrolla y explica muy bien, pues Marx y Engels pues en toda su obra. Y tampoco me parece que la relación del hombre con el objeto, que al final es la relación de consumo, sea la misma que planteó Marx a la que estamos viviendo ahora, porque quizás la otra etapa es una etapa de enajenación que desemboca en algo negativo, mientras que ahora, no digo que no haya enajenación, pero es una enajenación que va más por un cauce positivo, entre comillas, como plantearía el mismo Shulhan. Entonces lo que me parece es que sí hay altos niveles de consumo, y sí pienso que se está desarrollando de una manera
en un momento histórico muy propicio quizás para una relación con el objeto y con las cosas, incluso con las personas, muy interesante, pero que no es el tope, porque, no sé, la misma idea de pensar en el otro como objeto que también se consumen, pues eso yo creo que es algo muy novedoso de la contemporaneidad para acá, o sea, de que cada vez pues la otra persona, no sé, tú te conviertes más en un objeto útil para mí, y eso yo creo que es una manera diferente de entender al otro a quizás en la modernidad. Entonces, en ese sentido, pues creo que no podemos pensar, no podríamos de ninguna manera pensar en un tope, porque ni nosotros mismos sabemos cuál es el límite, o sea, nosotros mismos no sabemos hasta qué punto podemos llegar, ni hasta qué punto podemos entender las cosas, y pues si no podemos entenderlo desde nosotros mismos, pues socialmente pues está un poco incluso más difícil. También como que los criterios están muy divididos con respecto al consumo, no sé, el mismo Lipovetsky no es que estuviera de acuerdo con que esté de acuerdo con lo que puede estar ocurriendo actualmente, pero ven esta relación de consumo quizás una especie de apertura. Shulhan ya lo ve más negativamente, o sea, quizás hasta un poco más pesimista, entendiendo pesimismo, no como que no sé, me voy a morir y cortarme las venas, sino como un diagnóstico de lo que está pasando hoy en día, que va por un cauce un poco siempre cerrado, introspectivo hacia uno, pues tendría un criterio un poco más cerrado con respecto al tema. Pero finalmente pues no, más bien la pregunta también podría ser, y lo dejo a los demás participantes, es como cómo nos relacionamos con el consumo individualmente y a la misma vez cómo lo entendemos socialmente. Por otro lado, el problema de la conciencia o no, como planteabas también en la pregunta, pues sí, de que hay un estado inconsciente, pues lo hay, pero hay un estado inconsciente que lleva, una vez más repito, a la positividad, a un estado inconsciente de la cuestión, pero que a la misma vez estás analizando que lo que estás haciendo es negativo y positivo para tu vida. Entonces es una inconsciencia en un plano más profundo, pero aparentemente hay una conciencia muy clara de lo que estás haciendo. Viajo porque estamos en un periodo en que debemos viajar, me compro ropa porque hace falta comprarse ropa para verse bien y poder encontrar un buen trabajo, no sé, y consumo, tengo todo lo que necesito en mi casa, pues me va a hacer la vida más fácil, me va a hacer la vida más feliz. O sea, en cierto plano todo lo que hacemos está justificado, y a la vez que hay una justificación hay una conciencia de lo que está pasando, pero a un nivel ya más profundo pues quizás la inconsciencia sigue ahí, y creo que de ninguna manera vamos a poder salir de esa inconsciencia nunca. Quizás ese sea el papel de los intelectuales en general, poder por lo menos plantear eso a partir de la literatura, de la filosofía, de la sociología, incluso de las cuestiones artísticas del arte, pero finalmente sí hay un estado de conciencia aparente, porque hay un estado de justificación. De acuerdo. Antes de pasar con la palabra a Gabriel, en el sentido de la máxima expresión, también hablaba sobre todo de la cuestión de la enajenación, Gabriel. El tema, un poco tratando de aclarar más la pregunta, por ejemplo, Warren Buffett, que me parece dirigió algunas de estas instituciones, no sé si fue la Reserva Monetaria o el Banco Mundial. En su tiempo había cuestiones de Warren Buffett donde él establecía en actas sobre cómo la economía iba a regirse ahora por competitividad, o sea, decía, voy a hacer que los trabajadores compitan, se sientan bien con competir, y a la vez voy a anular sus derechos individuales. Y esa enajenación, a mí lo que me impacta no es que la redacte un brillante economista, sino es que se vio plasmada, permeó al mundo, o sea, se exterminó la idea misma de juntarse a reclamar derechos. Ahorita en Francia pudiera haber la huelga de los ferrocarrileros, ¿no? Pero en Estados Unidos la idea del sindicalismo hasta en las empresas grandes automotrices se erradicó, ¿no? Y pues tú paso la palabra a Gabriel, ¿no? ¿Cuál sería tu percepción de esto? Sí, bueno, yo retomaría como lo que dice Gary, yo veo al sujeto en una paradoja. La paradoja es como lo que se explotó ahora, es la gran idea que nació como con la democracia, el valor primordial que es la libertad. Y entonces la idea que se está explotando es la idea de la libertad.
Cuando el sujeto cree ser más libre, es cuando entra en su estado de sumisión. Porque, por ejemplo, en el texto se dice en un estado de sumisión, pero el sujeto no lo vive como un estado de sumisión, lo ve como un estado libertario. El sujeto viaja, y viaja como un hombre de consumo, viaja como turista. O sea, no tienen salida, porque todo lo que te ofrecen es una forma de consumo. Tienes problemas mentales, vas con un psicólogo, un psiquiatra, consumes. Te dan algo a consumir, tienes que pagar, todo tiene que ver con una relación de consumo. El sujeto está pensando que está haciendo lo que él quiere. Ese es su truco, como del gran esquema que vivimos. Entonces, ya no tenemos las grandes figuras, de hecho el lenguaje se ha hecho más laxo, ¿no? Ya no hablamos de esclavitud, no hablamos de sumisión, hablamos de salud, de toxicidad, de temas que ya no tienen ni siquiera que ver, por ejemplo, con las grandes morales, el bien y el mal. Ya nadie habla del bien y el mal, esto es lo bueno, esto es lo malo. Ahora se te guía como por cosas más laxas, como que puedes tú supuestamente elegir, pero todas las elecciones caen dentro del mundo del consumo. Entonces la rebelión se aniquiló. O sea, ya no hay la posibilidad de que el sujeto diga me voy a rebelar. Porque ¿qué es lo que piden cuando piden derechos y eso? ¿Cuáles son sus países ideales, ¿no? Los que tienen más tiempo libre, los que viajan más, los que consumen más, los que se la pasan relajados. Pero eso no significa que esos son países más libres. Entonces, sí se cae en una cierta forma de lo que decía ella de lo inconsciente, porque el sujeto no tiene cómo decir nos vamos a rebelar con esto, o dónde está la libertad, porque la libertad es algo que sujetaron, es lo que manejaba Chul Han, ¿no? O sea, el problema es que cuando tú quieres ser libre, cuando lo que te plantea como libertad es justamente cuando te están esclavizando. Claro, claro. Entonces sería como un gran problema para el hombre actual. Por ejemplo, Lipovetsky planea así, tampoco estoy de acuerdo con que sea como el máximo o el fin de algo. Él dice, ¿cómo nos verían los historiadores en un futuro, no? Y él dice, como esa civilización de lucecitas, ¿no? Que van a supermercados a ser felices, ¿no? Una civilización extraña, ¿no? Porque el supermercado está puesto así, como si fuera una fiesta, tú llegas todo iluminado, todo alegre, y vamos a ser felices mientras compras. Entonces, sería así como para los historiadores, estos cuates se dedicaban a hacer eso, ¿no? Otras civilizaciones se dedicaban a hacer otras cosas, pero ellos hacen eso, ¿no? Y es como su esplendor, donde se realizan, donde sienten, no sé, su paroxismo, qué sé yo. Un punto interesantísimo en cómo nos verán en 1000 años, también lo preguntaba Foucault en algunos de sus textos, ¿no? Pasaría la palabra entonces para la primera pregunta a Félix. Me gustaría retomar varios puntos. Uno que decía Amanda sobre el momento histórico en el que estamos, porque me parece que esa es la pregunta. Bueno, creo que no hay un punto de referencia en donde digamos que el consumismo ha llegado a topes. No me gusta usar la palabra insano, sano, como dice, estamos más allá del bien y el mal. Bueno, digamos que se ha hecho esta ecuación de posesión, consumo, felicidad, y que ahora la depresión es una pandemia, pero en tanto estoy deprimido es porque no puedo acceder, por ejemplo, a lo que tiene, por ejemplo, mi vecino, ¿no? El que se acaba de comprar un carro, ¿no? Es como, me siento miserable. No sé si han visto o han leído la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Hay un dispositivo que se llama Hipnopedia, donde les repiten frases para controlarlos. Y hay uno en donde dice, bueno, menciona, entre más remendado, más miserable me siento. Entre más estreno, más feliz soy. Entonces, no quisiera sonar tan apocalíptico como dice, bueno, yo siento que no somos conscientes de lo que consumimos. La tele, salimos aquí nada más a Plaza Dorada y las lucecitas nos deslumbran y te dicen, mira, puedes acceder a la felicidad a 12 meses sin intereses. Dices, suena un ofertazo. Suena fantástico. Hay 2 por 1. No, en el Buen Fin, o sea, claro. Si los zapatos cuestan... O Viernes Negro en Estados Unidos, ¿no? El paraíso. Entonces, felicidad para todos, ¿no? Bueno, no para todos, solo para los que tienen una tarjeta de crédito. Y los que trabajaron todo el año, ¿no? Los que les tocó su aguinaldo. Bueno, aunque a veces se endeudan. Ya no lo dan, aunque a veces ya no lo dan. Sí, es un poquito difícil y así como mencionaba Gabriel también,
no puedo decir que soy un esclavo de mi consumo porque me da placer, me produce cierta satisfacción, cierto goce, y pues no puedo decir soy un esclavo de mi propio consumo, ¿no? Digamos que estoy sumido en mi confortable indiferencia y bueno, por eso vienen estas enfermedades de déficit de atención, depresión, pero es porque hay una triste obligación de ser feliz, ¿no? En donde felicidad es sinónimo de comprar, en donde la televisión, la publicidad nos crea necesidades artificiales, las inventa, porque las necesidades, yo pienso, son netamente biológicas, es decir, lo vegetativo, dormir, comer. Pero nosotros somos la única especie que come sin tener hambre y come a pesar de no tenerla. Bueno, los extremos, ¿no? La obesidad y la anorexia. Bueno, sí, yo siento que aquí el problema no se le podría decir o echar al sistema, sino que está en la forma en cómo uno se relaciona con las cosas que cree que necesita y cómo concibe, o más bien cómo gestiona y administra sus propios placeres. Eso, por ejemplo, a mí me produce mucho placer ir por una caguama, ¿no? Y bueno, la empresa cervecera se vuelve la dueña de mis quincenas. Y bueno, o el bar de la esquina, ¿no? Claro, claro. Yo solito me esclarecé. En este sentido, muy interesante lo que maneja. Yo no recuerdo si fue Huxley o Orwell en una de sus últimas entrevistas, donde decía que la sociedad después de esos tiempos tendría una prisión sin muros, en donde ni siquiera se darían cuenta que estaban en ellos, ¿no? Yo mi primer relato corto lo intenté sobrehacer. La prisión sin muros es eso, es que es darte cuenta, lo que llamamos inconsciente, sin caer en términos místicos, es una prisión sin muros, ¿no? Ya no necesitamos al soldado que nos está apuntando ni dando latigazos, sino como que el control está instaurado, funciona. Y es como lo que dice Burroughs, ¿no? El drogadicto es el máximo consumidor, ¿no? Exacto. Su apoteosis, ¿no? El consumidor que encontró el consumo en lo Y oficial. también es como pedirle a los sujetos a quién se atreve a renunciar a un placer, ¿no? Exacto. Así no es algo fácil, ¿no? O sea, Sencillo, claro, ¿no? por eso se elimina la posibilidad de la revolución, de movimientos antiguos, ¿no? Porque siempre existía la cabeza a la cual apuntar, ¿no? Y vamos a matar a ese y ya podemos contar otra historia. Ahora no hay la cabeza, no hay aquí entidad, ¿no? Todos somos parte de... Claro.